Yo te puedo dar una cuenta de TikTok con 100.000 seguidores, te doy 100.000 pesos al mes, Netflix y un poco de porno y probablemente tu adolescente ahí sea muy feliz. ¿Es esa la felicidad que tú quieres? Los papás que quieren ser autoridad simplemente poniendo normas y castigos, hoy día a los niños se les revelan. El 2% de la población mundial puede tener conductas pedófilas. Buscan niños que no detectan presencia de adultos cerca. ¿Con quién vivís tú? Con mi mamá. Y tu papá no, lo veo cada 15 días. Y tu mamá está, no, llega tarde. ¿Y te llevas bien con ella? No, peleamos todo el día. ¡Pum! Ahí tengo un niño vulnerable. El 30% de los niños reconoce que tiene permiso de sus padres para jugar juegos violentos. Te lo regalé para Navidad. Después le digo, ay no, la violencia es tan mala. La educación y la salud mental de tus hijos depende mucho más de la influencia de los padres que de los cuidados tuyos. 11 años, ese hijo dice, mi mamá está loca. Todos mis amigos tienen y empieza a vivir una doble vida. En la casa no hacen nada y todo lo hacen afuera. Los grupos de WhatsApp son una bolsa de gatos. 40% de los problemas de convivencia en un colegio tranquilamente derivan de esos grupos y de la mala relación con los apoderados. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitada de hoy es Soledad Garcés, profesora, máster en e-learning y una de las 100 mujeres líderes 2023 del Mercurio. Es directora de la Fundación para la Convivencia Digital y lidera el Diplomado de Gestión del Clima y la Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes. Y conversamos de cómo realmente hacer felices a nuestro hijo, el riesgo de las pantallas, salud mental, convivencia escolar, cómo relacionarse con los apoderados y mucho más. Así que vámonos directo al grano. ¿Qué es la Fundación para la Convivencia Digital? Esta fundación nace como una organización que busca promover el uso de las tecnologías de manera sana, ética, responsable. Hablamos poco de ética cuando hablamos de tecnología. Entonces, queremos llevar ese conocimiento para que, respecto al uso de la tecnología, para que tú puedas tomar decisiones de cómo usas la tecnología entonces. ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando tú habláis de ética, de repente eso está conectado con los valores. ¿Cómo definimos esa ética, esos valores? ¿Cómo el común? Por ejemplo, ayer alguien me escribió un comentario que era como, de la crianza de otros no se habla. Y yo como, pero si vivimos en comunidad. No, O sea, no de estáis la encerrado en tu crianza casa. de otros se puede hablar sin juzgar. Exacto. ¿Cierto? Pero Sí. ¿cómo definimos estos pilares, estos pilares éticos, morales, valores en común? Que el uso de la tecnología sea un aporte, sea beneficioso para ti, sea beneficioso para los demás, ¿ya? Y te permita crecer. Okay. Eso es un uso ético de la tecnología. Perfecto. Soli, ¿por qué transformaste este tema de la convivencia en tu carrera? ¿Cómo pasó eso? Porque yo hacía clases en la Universidad de los Andes y en un posgrado en educación, mis alumnos eran directivos. Entonces siempre me decían, dame una charla sobre Facebook, porque Facebook nadie lo entiende y está quedando las cosas con nuestro alumno en Facebook. ¿Y esto es 2007, 2005? 2010, 2010. digamos. Okay. Entonces llegaba y yo había estudiado mucho y veía lo que estaba pasando y daba una charla a los papás del colegio que nadie entendía nada. Y quedaba la escoba porque al día siguiente le iban a pedir ayuda al director. ¿Sabe qué? Es verdad lo que dijo la señora ayer. En mi casa pasa, yo no me había dado cuenta. Y el director me decía, oh, me dejaste un problema enorme ayer con la charla y yo tampoco sé nada. Y ahí dijimos, hay que formar profesores. Okay. Y ahí surge toda la línea de formación de profesores. Después, ¿qué hacemos con los directivos? ¿Ya? Después formamos a los padres. ¿Ya? Descubrimos un nuevo tipo de padres que uno tiende a pensar que las familias chilenas eran papá, mamá. No, o sea, el 70% de las familias chilenas vive monoparental. ¿Ya? Y después descubrimos que nada funciona si no incorporas a los estudiantes. Entonces, ahora todo lo que hacemos es papá, mamá, hijos. O papá con hijos o mamá con hijos, pero siempre el adulto responsable a cargo. El abuelo, la abuela. Ahora estamos llenos de abuelas. Uf. Llenos. 20% de los asistentes de nuestras charlas son abuelos. Y más. Y no porque sean el guardián, sino que porque son los cuidadores. Porque son los cuidadores. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mayores desafíos que tiene la Fundación hoy día? Estamos trabajando en la certificación y mentoría en convivencia digital para sumar gente que venga del mundo escolar, que se forme como especialista. Bien. Y ellos puedan ir a dar charlas y ellos puedan elaborar sus propios proyectos de intervención en colegio. Entonces, de alguna manera, yo tengo 50 años, voy a tener que retirarme en unos próximos años y yo quiero que quede gente muy bien preparada abordando estas problemáticas, aportando en los colegios. ¿Y te cuesta conseguir gente? No, tengo lista de espera. El problema es que no todos califican. Es en el fondo, muchos dicen, yo quiero empezar a hacer charlas, porque claro, las charlas se pagan bien, pero en el fondo no todos califican para
ser voceros y llegar como se tiene que llegar en esto. ¿Y qué hace que sea un buen vocero? Primero que conozca el mundo de la educación, de la familia, Ok. eh, y que sea una persona de alguna manera ordenada, ponderada, que tenga cierto grado mínimo Mm. de, mm, de rigor intelectual. Entonces, yo los preparo, nosotros los preparamos, nosotros les enseñamos a hacer sus currículum, a hacer sus propias charlas, a organizar los guiones, a estudiar todos los contenidos, o sea, los preparamos mucho, Mm. hasta cómo se hace una presentación, una licitación en mercado público, porque, claro, en los colegios privados uno va y manda un mail y está listo, pero en general los colegios tienen que pagar con sistemas que uno no conoce, Correcto. las, fondos de gobierno, de Estado, qué sé yo. Entonces, los preparamos en todo y salen a dar sus charlas, ¿cachai? O a sus cursos. Y eso ha sido muy bonito. Tenemos 10 en este momento y otro grupo en espera que tengo que terminar de entrevistar y hay que evaluar un poco, pero funciona súper bien. Me encanta. Yo creo que esta conversa eh, sea para los que creen que quiero que darle esperanza a las personas, Sí, de porque todas yo creo que no maneras. estamos perdidos. No. A veces te soy honesto, yo creo que a veces quizás estamos medio condenados en algunos aspectos, pero me encanta tu mensaje porque es de mucha esperanza, de que si uno pone el trabajo, la cosa puede funcionar, ¿o no? Va a cambiar en la medida que los adultos quieran cambiarla. Y nosotros ya tenemos colegios donde hemos revertido el uso de teléfono, tenemos colegios con ya básicamente los problemas de convivencia normales. Mm. Entonces, ya topamos fondo, como sociedad ya topamos fondo. Todo lo que viene es mejor. ¿Y hay visto casos de revertir el daño, de revertir los problemas, de Sí, arreglar las cosas? sí, O sea, se sí, puede. sí, total, Ya. total. Hablemos de primera infancia. Vamos. Quiero entender primero cuáles son las consecuencias cognitivas, emocionales para los niños que están enfrentados a muchas pantallas. Siempre la gente que cree que el impacto de las pantallas es que tu hijo va a quedar adicto a las pantallas, ¿ya? Pero si tú le haces el doble clic, Mm. el tiempo que tu hijo de menos de 10 años ocupa en pantalla es un tiempo que resta al juego. Y el juego es la actividad que tus hijos necesitan en la infancia Mm. para conocer el mundo que los rodea e ir probando sus propias habilidades. O sea, cuando tú te subes a la bicicleta y te caes y te subes y te caes y te subes y te caes, aprendes a coordinar tus músculos, a coordinar tu pensamiento, tu motricidad fina, no tan fina, aprendes a frustrarte y eso no lo tienes en el mundo digital. El mundo digital el que tiene la acción es la pantalla, no tú. Tú eres un operador de botones. Mm. Entonces, ahí es donde tú le restas oportunidad de juego y eso es lo que tiene gran impacto en la infancia. Si a eso, el doble clic, tú le agregas la cantidad de pornografía que están consumiendo desde tercero básico, los malos tratos, la violencia que están normalizando y todo lo que es el contenido, tenemos un problema. Más allá del desarrollo del lenguaje tardío y todo eso, que es parte porque no juegan, Mm. ¿ya? Y no hablan, el contenido inadecuado que están recibiendo les hace mucho daño. Entonces, el principal daño, obviamente emocional, cognitivo, es gigante, pero es porque se pierden otras cosas Yo diría que que son se relevantes. restan horas de juego, que son vitales para el desarrollo a Mm. estas edades. Y no se ve efecto inmediato. Por ejemplo, un niño que vio mucha pantalla a los 2, 3, 4 años, no se ve a los 5 años, se ve a los 10. Mm. ¿Ya? Entonces este niño tiene menos vocabulario, tiene menos capacidad de expresar un montón de cosas. Entonces cuando llega la preadolescencia y empiezan los cambios hormonales y empiezan a vivir cosas ya más de adolescente, Mm. no tienen lenguaje, no se comprenden a sí mismos, les falta musculatura. Entonces viene todo un drama de adaptación al mundo Claro. que te rodea, que es ahora no tu familia, no tu mundo local, sino que la sociedad misma. Entonces están faltándole habilidades a los adolescentes porque no las están desarrollando en la primera infancia. Claro. Uno no ve el daño inmediato, entonces eso también genera como Mm. esto que no actuamos rápidamente, porque otras cosas generan que uno ve, que está generando un daño, uno se las quita porque uno lo ve inmediatamente. ¿Cómo? No lo ven. Pero no hay nada, no podemos ver nada. Que tú digas, oye, este niño, por ejemplo, uno ve de repente un niño solo, como con la vista perdida, que llegan los papás y sigue con la vista perdida. ¿Hay algún tipo de señal? A ver, los papás sí se dan cuenta en general, los papás se dan cuenta que su hijo está con algún problema, ¿ya?
pero no siempre hacen el gancho de que el problema deriva del uso de pantallas. Ok. Yo digo, honestamente, deben haber por lo menos un 30% de niños autistas hoy diagnosticados como TEA, que no son TEA, que su sintomatología es igual al de un niño excesivamente empantallado. ¿Ya? Tú miras y que en el fondo son falsos diagnósticos, y eso ya está bastante avanzado en estudios. Entonces, Sí, no. es donde uno empieza a ver que cuando tú haces el trabajo con la familia y les ayudas a ver esto con mucho cariño, con mucha calma, lo ven. Sole, y esto se repite mucho, las pantallas pueden generar déficit atencional. No. Lo que se ha visto es que el déficit atencional y el autismo es una condición basal. ¿Ya? Viene por otras razones, pero sí las exacerban. Ok, Hacen que su sintomatología se aumente. ok. O sea, no es el origen, pero sí las aumenta. Sí. ¿Cómo reemplazamos? Porque me pasa mucho que las mamás, los papás, de repente ponen una pantalla para tranquilizar al niño en los restaurantes, en los aviones, en el parque, en cualquier lugar donde Mm, queremos que estén tranquilos. sí. ¿Cómo reemplazamos la pantalla como chupete emocional? Yo siempre les enseño a anticiparse, ¿ya? Porque salimos tan rápido que de repente nos saltamos en la etapa de decirle a tu hija, lleva tu mochila, ponle lápices, ponle cuaderno, lleva tu Mm, plasticina, porque vamos a estar una hora esperando tal parte. ¿Ya? Anticípate, mm. anticípate. Ten juguetes que de repente son solo para salir, ¿ya? Para que no caigas en el teléfono. ¿Ya? Y también tú prepárate para eso. O sea, en tu cartera también pueden haber algunos dados, algunas cositas para entretener a los niños. Y que si eso lo anticipas, bajas el estrés que te genera cuando un niño te empieza a decir, mamá, mamá, préstame el teléfono, préstame el teléfono. Cuando ya empieza a gritar y todo el consultorio te está mirando, tú dices, ya, le doy el teléfono porque si no va a seguir gritando. Y tu hijo entiende que si te grita, consigue lo que quiere. Y empieza un... Y empieza un loop de que te empiezan a gritar y consiguen todo. ¿Y qué le decimos? Porque dijimos 70% familias monoparentales, muchas de ellas son mujeres, ¿no es cierto? Sí. Imagínate una mamá soltera, 30 años, con dos niñitos chiquititos, sola en la casa. ¿Qué puede hacer? Lo mismo, organizar, sincerar su realidad. Yo creo que aquí muchas veces nosotros vivimos tan llenos de actividades y llenos de demandas que no tenemos tiempo para esto. Entonces, nosotros trabajamos con esas mamás en donde las unimos a otras madres del mismo curso de sus hijos que Mm, compartan experiencia. En el sistema público y en los sistemas más vulnerables en Chile, educacionales, em, las familias no son comunidades escolares, no se conocen. ¿Ya? mm, Tú probablemente conoces a las familias de las amigas de tu hija. Acá no, porque primero cambian mm, mucho sí. y segundo, es una población en Chile que no está dada, no está acostumbrada a tener lazos de amistad más allá de la familia muy cercana. Entonces, cuando en los Mm. colegios nosotros hacemos las comunidades de curso para lograr acuerdos digitales, los sentamos a conversar y se sientan a conversar papás que viven en la misma cuadra. Muchas veces Mm. logran al final hacer acuerdos para cuidarse los niños entre ellos y se van apoyando, se van conociendo. Las redes de apoyo son muy necesarias. Y así se van generando en comunidades y ¿dónde se pueden generar? En los colegios. Esta idea de que se necesita una tribu para criar a un niño es aceptarlo. No podía hacerlo solo. No se puede hacer solo. Pero toda la corriente feminista empodera a las mujeres y les dice, tú puedes criar sola, pero el costo de esto no te lo dicen. Entonces, el criar sola implica luchar contra un sistema Mm. sola. Y yo creo que eso es muy duro para las mujeres hoy en día. Me detengo un segundo porque algo que uno aprende cuando empieza a hacer cosas por su cuenta, ya sea emprender o simplemente organizar mejor tu vida, es que no te puedes dar el lujo de estar pagando de más, ni en tu negocio, ni en tu día a día. Y si tienes un auto, un buen seguro al mejor precio es clave. Yo contraté el mío en comparaonline.cl. Ahí puedes ver distintas opciones en un solo lugar, comparar precios, coberturas y elegir lo que realmente te conviene. También tienen asistencia en viaje, que para los que nos gusta viajar con la familia, se agradece y sirve un montón. Así que ya sabes, antes de contratar a la rápida, compara. Te vas a sorprender con lo que puedes ahorrar. Volvamos al podcast. ¿Cómo se compatibilizamos esta idea del desarrollo profesional de una mujer con la crianza? Apito de este... No tengo la respuesta y mi experiencia es que yo siempre pude compatibilizar porque vengo del medio de la educación donde se puede trabajar por horas, donde se puede compatibilizar. Yo tengo 4 hijos, pero Mm, yo creo que no hay una respuesta única. Creo que no hay una respuesta única y depende.
Claro, depende de la red que tenga esa madre también. Entonces, yo creo que todo se resume en ir a buscar ayuda, porque En tu red de contacto, sí. Y los colegios son el núcleo de las redes de contacto, las comunidades sociales, las juntas de vecinos, pero Chile no trabaja eso. En Finlandia tú participas no, de clubes, en Dinamarca tú mm, participas de comunidades, tú juegas dominó, tú haces deporte con una comunidad y trabajan mucho desde el gobierno central el que tú vivas en comunidad. En Chile no se trabaja la comunidad. claro, Entonces vivimos muy solos. claro. Y tampoco podemos esperar que el gobierno central o el Estado haga algo, porque nuestros hijos crecen más rápido que los tiempos eh, de las leyes, ¿no es Y cierto? no es parte del ADN de la política chilena tampoco. Mm. No. Es aceptar entonces que no podemos estar solos, buscar ayuda. Y para los que dicen, no, es que no estoy solo, no encuentro a nadie. Como busca mejor. Es que nunca vas a estar sola, porque en el fondo tu colegio donde van tus hijos, en los colegios en Chile tienen 1000 alumnos, 500 alumnos los más chicos. Mm, O sea, hay comunidades, pero hay que trabajarlas. mm, La idea hoy día, la sensación que tienen las familias en los colegios es que los colegios no son lugares seguros. El 65% de las familias siente que no son lugares seguros. Entonces, finalmente, eh, ¿cómo vaya a querer hacer comunidad? Eso es una percepción, no siempre es realidad. Con una comunidad que tú no sientes que te va a poder apoyar, que la mm. sientes que te puede atacar. Entonces, hay que trabajar mucho más el sentido de pertenencia para que realmente la convivencia sea mejor y baje el bullying, bajen todas No. estas problemáticas que tenemos. Tú decías algo súper que a mí me marcó en el sentido de que al final todos los papás quieren criar niños felices. Todos. Todos, ¿no es cierto? Y a uno le rompe el corazón cuando escucha, no sé, que unos niños se metieron en un colegio y dispararon y que parece que es porque las familias, hay peleas entre los adultos afuera. Sí, todas las familias quieren hijos felices. Pero entendamos esto que es vital. Para ser feliz, yo te puedo dar una cuenta de TikTok con 100.000 seguidores, te doy 100.000 pesos al mes, Netflix y un poco de porno y probablemente tu adolescente y tu hijo sea muy feliz. Mm. ¿Es esa la felicidad que tú quieres? Yo creo que Uh, no, ¿ya? Entonces, para que tú puedas ser feliz, tienes que saber elegir cómo quieres ser feliz. O sea, detrás de la felicidad está la capacidad de elegir, la libertad de elegir. El concepto de libertad es un derivado del conocimiento, digamos. Tú no puedes ser feliz si no tienes el conocimiento para mm, elegir qué es lo que te conviene para ser feliz, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con familia, primero les enseñamos el impacto de la tecnología en sus hijos según la edad y la etapa de desarrollo en que está. Luego, les mostramos qué decisiones tienen que tomar o pueden tomar, ¿ya? Y luego las animamos a que como familia hagan un trabajo de elecciones y luego como comunidades de curso hagan otro trabajo donde abordan el bien común del curso. mm. Ese es el camino concreto que nosotros trabajamos y te juro que se generan cambios inmediatos. En 15 días tú ves Claro. que los cursos pasan a ser otra comunidad. Y en esa transición, imagínate que tenemos una comunidad con niños con pantalla, empezáis a retirar pantalla. eh, ¿Cómo es esa transición? Porque los niños, cada uno dice, no, ese niño está feliz porque tiene las pantallas, porque tiene TikTok, porque tiene todo lo que me dijiste, entonces está feliz. Pero cuando retiro, ese niño explota, ¿no es cierto? Grita, llora. No siempre, no siempre, porque primero, cuando los niños participan, porque las primeras actividades que hacemos son padres e hijos, cuidadores e hijos. Entonces ellos reciben la misma información que el adulto. Por lo tanto, ya tienen la mitad de la conversación hecha porque ya Mm, vieron lo sí, mismo. claro. Y ahí ellos son muy sensatos los niños. Ellos se dan cuenta que esto me hace mal, Mm, ¿ya? Cuando están muy adictos o con una conducta muy abusiva, porque la adicción la diagnostica un médico, digamos, lo que vemos hoy día más masivamente es un abuso de pantalla, eh, al principio les viene su crisis de abstinencia, pero en general, cuando son acompañados por sus padres, ¿ya? Y además tienen la comunidad de curso que está en la misma, eso se hace muy corto, ok. ¿ya? Ahora, el problema está cuando tú lo haces rápido, de manera como súper estricta y llegas con una teoría así como hay que prohibirlo todo, ese niño no entiende por qué Mm, tu mamá cambió su postura o tu papá ahora se puso súper extremo, no la internaliza. mm, Entonces, las leyes, ponte tú, cuando tú te pasas una luz roja, sí, el carabinero te pasa una multa y te dice,
vaya a discutir la multa con el juez. Tú no le negocias la multa al carabinero. No. ¿Ya? Y te dice, la ley, señora, no la vamos a cambiar. ¿O no? Sí. Ya. Vaya a discutirla a los diputados, discútala en el Congreso. Pero en tu casa tú pones límites, que no son leyes. Correcto. Y los límites, para que se cumplan, los tienen que entender los niños. Y no son negociables. Entonces, hasta que tu hijo no lo entienda, ¿ya? No está puesto el límite. No lo va a cumplir. Por lo tanto, si la prohibición tu hijo no la entiende y no está de acuerdo con ella, no es que le guste, pero la tiene que entender, tampoco la va a cumplir. Claro. Déjame, yo me hice en mi cabeza, yo soy súper Mateo, o sea, no Mateo, pero como cuadrado. Entonces, hablamos de los niños de 0 a 6 años, las primeras infancias, pero y estamos entrando como a la básica, que se ponen quizás un poco más, más rebeldes, quizás algunos que tienen más opinión, te van a discutir, te van a... ¿Cómo? Ok, limitamos, regulamos, conversamos, explicamos. ¿Cómo reemplazo estas pantallas en la casa a un niño de básica? Pregúntale a él qué le gustaría hacer. Nosotros los papás chilenos somos súper castigadores y súper negativos. ¿Ya? Entonces, imponemos las normas, no las conversamos. ¿Ya? Entonces, vuélvete un papá positivo, habla en positivo. Vuélvete un papá que convoca a poner límites. ¿Ya? Y ponlos de la manera en que tu hijo sea capaz de entenderlo y seguirlo. Y que tu hijo diga, mamá, no voy a jugar PlayStation más, pero ¿me podéis comprar un ajedrez? ¿O me podéis comprar estos crayones, estos lapicitos gordos? Creo que se llaman crayones. ¿Ya? Sí. Perfecto. O me gustaría cocinar, pero para cocinar necesito que me prestes YouTube de repente. Fantástico. ¿Qué tiene de malo que use YouTube para ver tutoriales de cocina? No metamos todos en el mismo saco. ¿Te fijáis? Entonces, tú déjalos a ellos tomar decisiones, empodéralos. ¿Qué le gusta más, qué le gusta menos? Sí, y lo hacen súper bien. Hace poco una mamá me decía, hice eso de preguntarle a mi hijo y hace un mes que hace máscaras. Máscaras de yeso, como con un origami. Me mandaba fotos. Me decía, yo le iba a decir que se metiera a talleres de deporte y él me sale con las máscaras y he gastado una cantidad de plata enorme en yeso y está fascinado. Hace toda la guerra de las galaxias en máscaras. Maravilloso. Tratar de incentivar sus propios intereses en vez de tratar de meterle tu idea de interés. Eso es conocer a tus hijos. Sí. Y eso es hacer comunidad en tu casa. Y eso, en definitiva, es trabajar el sentido de pertenencia. Claro. Y cuando tú trabajas el sentido de pertenencia, tu hijo es una persona segura de sí misma, porque sabe que pertenece a una familia que lo quiere y sabe por qué lo quieren. Sí, claro. Entonces, eso es la seguridad básica del ser humano, sentido de pertenencia. Cuando tú trabajas el sentido de pertenencia en tu colegio, sabes por qué te quiere tu curso, sabes qué aportas al curso y te sientes seguro y feliz en tu curso. ¿Y cómo se puede trabajar ese sentido de pertenencia si los papás pasan poco tiempo con los niños? Porque hoy o trabajan mucho, llegan tarde. En los tiempos que te quedan nomás. En los tiempos que te quedan, pero no hay magia, no hay tips. Aquí, el tiempo que estás con tus hijos, trabaja que él se sienta bien, trabaja los límites, la conversación, el diálogo. ¿Te fijas ahí? Y eso los prepara mejor para la adolescencia en el sentido de... A ver, déjame ponerlo dos partes. Porque imagínate que tengo un niño adolescente, 13 años, 14, 15 años, y no hice nada de lo anterior, estuvo pero atrapado con las pantallas. ¿Estoy medio perdido? ¿Cómo puedo conversar como papá? No estoy hablando como comunidad, como papá con ese niño. ¿Qué hago? Se vuelve más difícil, sin duda. Se vuelve mucho más difícil, pero no estás perdido. No estás perdido. A nosotros en séptimo básico muchos alumnos nos dicen, yo me doy cuenta que tengo este problema, pero es que mi mamá no me lo regula. ¿Ya? O sea, todo va a depender del tipo de relación que tengas con tus hijos. ¿Los niños quieren regulación? Sí. ¿Necesitan regulación? Sí. Los niños necesitan límites, necesitan regulación porque los hace sentirse seguros. Lo que pasa es que ahí uno se pierde porque cuando le pone límites los niños reclaman, pero porque no están bien puestos los límites. Sí. Los límites apuntan a tu seguridad básica, a tu cuidado. Entonces confundimos normas con límites y ahí es donde empezamos a darle como categoría superior a que como límite total el que no juegue PlayStation. No, eso no es un límite. Eso es una norma básica de conducta que en tu casa PlayStation no se juega, pero el límite es cómo tú regulas las pantallas en general, el límite del tiempo. ¿Te fijáis? ¿El respeto? El respeto, lo que apunta a tu seguridad básica.
el respeto, el cuidado de tu cuerpo, el cuidado del sueño, el cuidado del tiempo en pantalla, el tipo de alimentación que tú vas a tener, todo eso apunta a tu cuidado básico. Si juegas PlayStation en la mañana o en la noche, es una norma de conducta que tú puedes regular. Mm. ¿Y qué anda tu infancia? Para ti era un goce probar los límites de tus papás todo el día. Porque así tú vas probando cuáles son los límites de la Correcto. sociedad ¿Qué es también. qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede? Yo creo que en este momento tenemos niños que están teniendo infancias muy abandonadas emocionalmente, con muy poca regla, con muy poca disciplina de vida, muy bajo sentido de pertenencia, entonces después no tienen esas habilidades para incorporarse al grupo de pares. Mm. ¿Ya? Porque en la primera infancia tu grupo de pares es tu familia, ¿ya? Y después tú vas creciendo y te preparas con tus amigos para vivir en la sociedad. ¿Sí? Es un tramo que se Es clave, entiende. clave. ¿Te fijáis? Y no tenemos esas competencias, porque no hemos socializado con nuestra familia lo que necesitamos. ¿Tú crees que no poner estos límites en la casa quizás tiene que ver con no dedicar el tiempo suficiente, por ser impacientes, por evitarse el problema, por la incomodidad, por Yo creo que no saben poner los límites. desconocimiento? Sí. Cuando yo hablo de límites de pantalla, principalmente, los papás me dicen, y yo les explico cómo se plantea un límite, ¿ya? Conversando, el acuerdo, determinando las consecuencias, que sean respetuosas, que sean anticipadas, qué sé yo. Me dicen, no, 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 no. Yo en mi casa mando y se hace lo que yo diga. Yo soy el adulto responsable. Bueno, así no te va a resultar. Y no te está resultando. Y si no te resulta, el problema lo vaya a tener tú. Y si te resulta, es muchas veces por miedo. Ok. Entonces, ya el miedo no funciona como quizás funcionaba hace 40 años. No. Ayer, no sé, a mí una cachetada era, ok, hasta aquí llegué, pero hoy día eso no funciona. ¿Por qué No, crees que no funciona? No estoy diciendo que vamos a pegarle cachetada a los niños, pero ¿qué pasó? ¿Por qué el niño no está haciéndonos caso solo por esta autoridad de soy el adulto? Ahora no, ahora te cuestionan. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? yo lo he estudiado harto, porque mira, nosotros crecimos en una sociedad que era muy contenedora. Y tu papá y tu mamá te miraban y tú sabías lo que te estaban diciendo. ¿Sí? Sí. Y ellos educaron, no estoy jugando a tu familia o a la mía, sino que esa generación formó a sus hijos con un poquito de miedo y un poquito de castigo. Y funcionaba, porque la sociedad también era muy castigadora. Okay. ¿Ya? Te decían frases como, con esa ropa tú no sales. Y tú no salías. ¿Ya? Pero tu papá era una autoridad y tu mamá era una autoridad y tus abuelos también lo eran. La figura de la autoridad muy autoritaria estaba. Claro. Hoy la figura de la autoridad cambió. Hoy día ya no es la persona que tiene poder sobre ti, es la persona que la sociedad valida como que sabe más o que tiene una posición mejor. Entonces, los papás que quieren ser autoridad simplemente poniendo normas y castigos, hoy día a los niños se les revelan, no los siguen como una autoridad. ¿Por qué? Porque no entienden que la autoridad nace cuando el vínculo con ese niño es sano. Claro. Y el castigo y el miedo no genera vínculos sanos. Correcto. Entonces, estamos claros con eso, que no funciona ya. Y tenemos, entonces, el vínculo más masivo hoy en día es a través de los influencers. ¿Ya? Que tú me decías, ay, pero, ¿y los que no usan redes? No, es que estoy hablando que el influencer de tu hija es su mejor amiga. ¿Ya? La influencia de la amiga hoy, ¿ya?, es súper relevante. Entonces, tu hija, si la amiga tiene cierta autoridad y ella la entiende, le gusta, ¿ya?, y la valida, hoy, imagínate multiplicado por los influencers de las redes, las amigas, el medio que está todo muy abierto, ya no están esas barreras sociales que te cuidaban. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? Para tu hija, ¿quiénes son? Personas que la influyen. Y si tu vínculo con ella no es bueno, tú dejas de ser una persona influyente para ella. Tremendo. O sea, nace en el vínculo. Nace en el vínculo. Entonces, cuando yo pongo normas, volvamos a la época de hoy, yo voy a poner ese límite. ¿Cómo lo hago desde el vínculo? Porque, ok, eso no se hace con firmeza quizás, pero después tengo que explicar, ¿cómo es ese proceso de poner el límite sin perder el vínculo? Conversando, preguntándole después, ¿por qué hiciste esto? ¿Ya? ¿Qué pasó? Escúchala, escúchale su contexto, entiéndelo.
¿ya? Es que mamá me estaba peleando con mi hermana y ella me dijo que, bueno, ¿cómo te sentiste? Me dio mucha rabia. ¿Y por qué te dio tanta rabia? Porque ella me quitó el control remoto, ¿ya? ¿Y cómo vamos a solucionar esto para que no vuelva a pasar? O para que no te vuelva a dar tanta rabia la próxima vez que pase, ¿sí? Ellos se tienen que hacer parte de esa reflexión, porque si tu hija no sabe cómo reaccionar y no prepara la forma en cómo va a resolver ese conflicto, nunca lo va a hacer. Te pongo un ejemplo tonto, pero, no sé, ayer le dije a mi hija, mi amor, anda a comer. Y ella me dijo, no, porque si yo no quiero comer, no como. Y yo Tienes le toda dije, la razón. yo le dije, correcto, yo no te obligo a comer, te digo que vayas a comer. Entonces ella entendió que, no, pero si a mí tú no me obligas a comer. Entonces no me obligas a comer. Le dije, no, mi amor. Y empezó como un debate. Entonces me dice, me tienes que pedir disculpas. 4 años, casi 5. Entonces me quedé pensando, y claro, sí, pues, di mal la instrucción. Entonces Sí. fui y le dije, me agaché y le dije, mi amor, tienes razón, disculpa. Porque yo no te mandé a obligar a comer. Te dije, anda a comer porque nos toca comer a esta hora, son las 8, hay que comer. Y ella viene y me pide disculpas a mí por cómo me había respondido. Entonces se genera como quizás los niños como que prueban el límite Obvio. y cuando uno conecta, como que ellos sueltan la defensa. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué significa lo que pasó con mi hija? Pero mira, tu hija probó tu límite, porque el límite lo pusiste con excesivo autoritarismo, ¿ya? Ahora, yo no digo que de repente no haya que poner límites súper claros, al contrario, muchos hay que ponerlos. Pero en esas cosas cotidianas, baja la guardia porque te van a generar pelea. Si tú tuvieras 3, 4 hijos, pasarías peleando por ese tipo de detalle. Entonces, tú le dices, hija, es la hora de comer, ¿ya? Son las 8. ¿Quieres comer a las 8 o quieres comer a las 8:05? Mamá, quiero comer a las 8:05. Perfecto, 8:05 te espero en la cocina. No te cambia la vida. Dale alternativas, ¿ya? Mira, hay que ponerse pijama. Ponte el rojo o ponte el verde. Pero pijama te pones, ¿sí? Porque si tú le dices a ponerse pijama, ella te va a decir no. Porque te tiene que probar los límites. Es parte de su naturaleza, de su edad. Pero dile, el rojo o el verde, el que tú quieras. Pero pijama te pones. Y ella va a irse a elegir el pijama. No se va a quedar discutiendo contigo. 100%. ¿Ya? Entonces, aprender a poner límites es un arte y ahí se brotan los vínculos. Es pura paciencia, pura presencia, puro tiempo. Y toma tiempo. Hace poco un papá me dijo, Soledad, me hace mucho sentido lo que tú nos estás enseñando de poner límite en pantalla, pero me demanda más tiempo del que yo tengo para educar. Papá de unos 35 años. Y le encontré toda la razón. Entonces me dijo, tengo que recurrir a cosas mucho más autoritarias. Y yo le dije, ok, pero estamos hablando de 11 años. Después no te quejes a los 18. ¿Cachai? Y después tampoco te quejes cuando a los 40 tu hijo no te vaya a ver o no te pesque, porque finalmente el vínculo nace de esta experiencia cotidiana que tiene que ser vinculante y positiva, si no, no hay cómo. Antes de seguir, todos saben que todos los días sagrados me tomo un café. Así que quiero hablarle de nuestro auspiciador Nescafé Fina Selección. Un café que conecta perfecto con lo que siempre escuchamos en este espacio. Historias de personas que con mucha dedicación han logrado cosas increíbles. Nescafé Fina Selección se elabora con los mejores granos de café, finamente seleccionados, tostados a la temperatura perfecta. Y además pasa por un exhaustivo proceso de liofilizado, que es cuando se congela el café y luego en una cámara de vacío se separa el agua para conservar su característico sabor y aroma. Cada paso logra la perfección, porque cuando hay dedicación se nota en el café y también en las historias que compartimos en este podcast. Disfrutando del café de las mañanas, seguimos con la dedicación que logra cosas increíbles. Uso de pantalla. 7, 11 años en esta preadolescencia, ¿cuáles son como las normas básicas en la casa? Yo lo que siempre recomiendo es 45 minutos por sesión, 2, 3 veces a la semana, ¿ya? Hasta por lo menos los 12 años, no más. En la infancia hasta los 10, lo mínimo, nada ojalá. Pero ¿por qué ponemos estos 45 minutos? ¿Ya? Porque nosotros tenemos un estudio de 19.000 adolescentes y niños que lo hicimos con la Universidad de los Andes y vemos que los niños más felices son los que ocupan menos de 45 minutos al día. Esto es ciencia finalmente. No. Entonces, tú no te vas a hacer adicto porque ocupes una pantalla, veas una película el domingo en la mañana, veas el fútbol con tu papá el viernes y juegues un ratito con un hermano el martes. No te vayas a ser adicto a nada. Pero si tú, cuando apagas la pantalla,
te baja una pataleta, una rabieta que no la puedes controlar, es que tu hijo no está maduro todavía y no puede, fuera, listo, ¿ya? Hay que poner ese límite. Entonces, poca tecnología, sesiones cortas, una vez al día como máximo, ¿ya? Por sesión, una al día. Luego, nunca, nunca, nunca de noche, siempre de día. Se pone el sol, se apagan las pantallas para no generar alteraciones en el sueño, ¿ya? Y lo más importante es que esto se anticipe. Nada te pille desprovisto. Nada. Que siempre esté anticipado. Que tu hijo tenga súper claro lo que puede hacer, lo que no puede hacer, cuándo tiene que pedir permiso, cuándo no tiene que pedir permiso. O sea, que esto sea anticipado para no generar esta discusión de los límites constantes que genera un desgaste espantoso. Ahí entra la rutina, ¿o no? Entra en la rutina. Que a las 8 comemos, a las 8:30 estamos lavando los dientes, leemos un cuento. O sea, armar una rutina clara para que el niño sepa por dónde moverse. Sí, eso les da mucha seguridad. Pero en las tecnologías yo les pido no rutinas. ¿Por qué? Porque cuando genero rutinas, genero conductas adictivas. Correcto, estoy esperando. Estoy esperando. Y te cuento un ejemplo que me gusta mucho ponerlo. Hace un tiempo atrás estaba en un colegio en el sur y estábamos haciendo un taller para niños de cuarto básico. Y el taller estaba súper simpático, lo disfrutaron un montón, ¿ya? Y una niña no se paraba de mover, no se paraba de mover. Y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Quieres ir al baño? Cuéntame. Y me dice, no, es que hoy día me toca jugar Roblox. ¿Y a qué hora? A las 4, de 4 a 5. Y yo, ¿dónde? ¿Por qué? Es que me voy donde mi papá, me toca a esa hora, él me deja. Entonces, y estaba súper inquieta. Entonces, ahí fue cuando yo le dije a la psicóloga, cuando tú sabes que viene tu hora de excitación, de placer, como es el mundo de los videojuegos, en un niño tan chiquitito, tu cerebro anticipa el placer. Ella estaba en modo juego desde la 1:30 que estábamos en ese taller. O sea, ella en la práctica, su cerebro estuvo produciendo placer, dopamina y excitación desde la 1:30 y antes hasta las 6 que termine su hora de juego. Sí. Entonces yo le dije a la psicóloga, hay que contactar a este papá y explicarle esto. Y le mandamos un material de apoyo. La gente debería leer más el Principito. En el Principito decían que si tú me dices que te voy a ver a las 3, voy a estar esperando todo el tiempo previo atentamente. Como entonces, las promesas para los niños, que tú le haces una promesa al niño y el niño está pero ahí, atento. Y yo estaría igual. Entonces, la tecnología tiene que ser algo que tú la puedas aprovechar, disfrutar. Tiene demasiadas cosas buenas para decirle que no a todo, pero sí que tu hijo sepa que esto tiene riesgos y que además tiene ciertas limitaciones. Correcto. Y eso no lo hace todos los días. Soledad, cuando tú, 2-3 veces a la semana, 45 minutos, tú lo dices principalmente porque una postura sería prohibir totalmente. Y yo sé que a ti no te gusta la prohibición como... Es que no funciona. Yo sé. O sea, no me parece que sea negativo que un niño de 10 años vea una película una vez a la semana. No le encuentro nada malo. Okay. ¿Te fijáis? Que de repente entre a YouTube y vea tutoriales de cómo armar unos monos de Lego, ¿ya? Entiendo. ¿Y habrá algún problema de que si puedo y tengo el tiempo, los recursos y todo lo que, de retirar completamente? Sí, claro. O sea, yo siempre digo, ojalá te quedes en nada, pero si tú sientes que algo puede servirle a tu hijo, no lo ocupes como entretención y chupete electrónico. Pero hay un montón de niños que ocupan Duolingo, aprenden inglés. Yo siempre digo, ojo, porque estas cosas que se ven como de aprendizaje no siempre son para aprender, pero no importa. Pero esporádico. Claro. Muy esporádico. Y no como rutina, porque si no van a tener a los niños esperándolo. Exacto. O sea, que es sorpresa casi. Claro. Que tu hijo no solamente lea en digital, sino que lea de vez en cuando un cuento digital y la mayoría de las veces lea cuentos en papel. Regálale el libro. Exacto. Ni siquiera libros, imprímele cuentos. Uf. Bueno, a mi señora le encanta contar historias y ella le inventa los cuentos. Exacto. Hay que esa idea de contar los cuentos entretenidos para que los niños estén ahí. Había una vez. Pero lo mejor para tu hija que su madre le cuente cuentos es el vínculo que genera a partir del cuento. Exacto, no es pasarle un cuento y dejarlo solo, sino que estar con ellos. Exacto. Ese es el fondo. Tú has hablado de grooming, que no es cierto que estos adultos que se hacen pasar por niños, que son pedófilos, que son psicópatas buscando hacer daño. ¿Me podías explicar ese problema? Porque de repente una mamá nos puede estar escuchando y tienen niños en YouTube o lo tienen Roblox o en juegos electrónicos en estos 45 minutos. ¿Cuál es el riesgo de grooming? Yo en esos 45 minutos descarto a tempranas edades todo el mundo de videojuegos y redes sociales. ¿Hasta qué edad?
Por lo menos 14. Por Ok. lo menos. Ideal 16. Ya, de 14 a 16, pero imaginemos No que... estamos llegando, eso sí, a esas edades, Yo pero sé. en el fondo la tecnología, cuando la permito, es siempre en un contexto formativo. Imaginemos esta mamá o el papá que tiene al niño jugando Roblox con 10, 11 años y que no está viendo el problema. Expliquémosles qué es el grooming para que vean que es terrible. El 2% de la población mundial puede tener conductas pedófilas, ¿ya? Y esto está súper estudiado. ¿Y qué Mm. significa esto? Que cualquier hombre, mayoritariamente son hombres, puede excitarse viendo niños. Y puede ser un estupendo médico, ingeniero, vendedor de verdura, da lo mismo, Sí. ¿ya? No se les nota en la cara, da lo mismo. Pueden tener una vida relativamente normal, ¿ya? Entonces, esta gente se mete a los videojuegos, ¿ya? Y se mete al ecosistema de los videojuegos. Ya no es solamente a jugar con tu hijo, sino que abren cuentas donde los niños los siguen y donde ellos ofrecen cosas. Entonces, son muy inteligentes y nosotros hemos detectado que después de 12 semanas que se hacen amigos de tus hijos jugando un juego o en este ecosistema, en Twitch, en Discord o en Sí. diferentes plataformas, se hacen muy cercanos a tus hijos. Y tus hijos juran que están jugando con un compañero o una niña del colegio tal porque ellos se reconocen. Sí. ¿Ya? Pero muchas veces tienen avatares y tienen moduladores de voz, ¿ya? Y no se dan cuenta. Mm. Entonces, cuando estos tipos ven un niño vulnerable, ¿qué significa vulnerable? Que lo encuentran solo. Eso es. Mm. Buscan niños que no detectan presencia de adultos cerca. ¿Ya? Eso es. Y cuando dicen, ¿con quién vivís tú? Con mi mamá. Y tu papá no, lo veo cada 15 días. Y tu mamá está, no, llega tarde. ¿Y te llevas bien con ella? No, peleamos todo el día. ¡Pum! Ahí tengo un niño vulnerable. ¿Ya? Y lo empiezan a hacer sentir súper bien. Oye, tú eres el mejor amigo que he tenido en este juego, te puedo pedir tu WhatsApp para que sigamos conversando y se escriben, se mandan audios, pero en el fondo está todo muy distorsionado. Y después de esas 12 semanas que ya encontramos a una víctima, empieza una segunda etapa en donde yo me hago como confidente de tu hijo, ¿ya? Y ahí tu hijo que está súper solo encuentra en mí una compañía, ¿ya? Y ahí empiezo a normalizar que entre los amigos de verdad se comparten fotos y genera un gancho afectivo. Te digo, mi abuela se murió, estoy súper triste, mi tío me hizo esto, y genero pena en tu hijo, genero esa como, ay, mi amiga, yo jugaba con ella, muchos niños se enamoran, ¿ya? Mm. Y resulta que ahí tu hijo, sin darse cuenta, cae y cede fotos íntimas, porque son muy astutos, le dicen, no saques la foto con tu cara. ¿Ya? Mándame solo tu cuerpo para ver si te quedaría bien mi ropa que yo tengo, ¿sí? Ahora, eso uno dice, no me va a pasar. Y pasa, Mm. pasa. Hace poco una psicóloga me dijo, Soledad, cuenta mi caso, porque mi hijo de 14 años, súper regulado de pantallas, se enamoró de una niña con la que jugaba. Y en un minuto me dice, mamá, yo creo que tengo que ser gay. ¿Por qué? Le dice. Porque estaba con un conflicto enorme. ¿Por qué? Le dice la psicóloga madre. Porque me enamoré de una niña, estoy súper enamorado, y esa niña ahora quiere ser hombre. Y dice que le gustan, eh, no sé, ya no me acuerdo el rollo exacto, pero en el fondo él tenía que Sí, claro. cambiar su naturaleza, digamos. Se veía muy esforzado, muy forzado en cambiar su naturaleza. Entonces, ella me decía, si me pasó a mí que soy psicóloga, imagínate la vulnerabilidad de otra familia. O sea, esto es real, no es que pase en Estados Unidos y que aparezcan estos como psicópatas en los supermercados No, juntándose con un niño en el strip center. Eso en no. Chile tú lo has visto. Al año nosotros tenemos 13 a 14 cursos y niveles de colegio que hay que intervenirlos por este tema. Y de todo nivel socioeconómico. Y no tiene solución. Mm. La gente dice, hay que meterlos presos. Es que muchos ya están presos. ¿Ya? Muchos abusadores sexuales ya están en la cárcel. Mm. Y están haciendo esto desde la cárcel. ¿Te fijáis? Y la justicia se demora mucho. Y la única solución para esto es terapia. Sí, claro. Y que tú le cortes la tecnología inadecuada a los niños. Ok.
Pero llegó Muchas veces los papás me dicen, yo le corté el Fortnite, yo le corté el Roblox. Ya, y le cortaste Discord y le cortaste Twitch y le hablaste de este tema, porque en el fondo estas personas No, caen por otras redes. claro. Y está el WhatsApp, y está el Telegram. No es que solo YouTube, pero YouTube también tiene canales. Sí. Ok. Adolescencia. Porque cuando son más chiquititos, como, y quizás el daño es por supuesto que es mucho mayor, pero ¿cómo identificamos en la adolescencia, 14, 15 años, que ya el problema es grave, que hay una relación tóxica entre la pantalla, entre internet, entre el niño, entre la familia? ¿Cómo identificamos y luego cómo actuamos? Primero tú ves adolescentes ansiosos. ¿Ya? Mm, La ansiedad no siempre es euforia, sí, muchas veces es como silencio, aislamiento. ¿Ya? La pantalla lo que hace es aislarte del mundo. Entonces, por eso genera tanta soledad y la soledad finalmente se traduce en tristeza, ¿cierto? En ansiedad, en que no tengo esas habilidades para salir al mundo, para mm, tener amigos. mm, ¿Ya? Entonces, muchas veces a mí me dicen, es que, profesora, yo no sé tener más amigos, pero es que no has probado tampoco, mm, porque estáis siempre detrás de la pantalla. Entonces, tú te das cuenta por eso, ¿ya? Y los papás se dan cuenta, lo que pasa es que a veces les es cómodo y a veces lo normalizan, dicen, ay, así es la juventud ahora, eso es muy típico. Tú te das cuenta, no siempre lo ves mm. de fondo. No necesitamos ver papers científicos para darnos cuenta que algo no está siendo bueno para los niños. No. Y vuelve a tu origen. Ok. Yo les digo a las papás, vuelve a tu infancia, vuelve a tu adolescencia. ¿Qué cosas te hicieron feliz ahí? Y ve si tus hijos la están viviendo, si el ser humano no ha cambiado los últimos 20 años tanto. Déjame ver si puedo entender bien este punto o explicarlo, pero no es lo mismo que la música sea diferente, que a los niños de ahora les guste, no sé, el reggaetón y a nosotros nos gustaba, quizá a mi mamá, el pollo fuente, como para ponerlo en extremo. Eso quizá, obvio, vamos evolucionando, pero también tenemos que ver que hay cosas que son más saludables, menos saludables, que nos están haciendo daño, entonces ahí tenemos que intervenir, po. Evidente. Como tenemos que intervenir con la comida y con un montón de otras cosas. O sea, hace algunos años atrás hay comida que hoy no existía, que como es hoy y que hace Sí, unos años claro, atrás tú no comías. total. Bueno, entonces cuestiónate. ¿Esto es sano? Mírale los ingredientes. Acostúmbrate a ver las etiquetas. No, ¿Ya? Ahora, acostúmbrate a leer lo que es un videojuego. Acostúmbrate a ver lo que es una red social. ¿Qué están haciendo no, en las redes sociales? No todos los adolescentes usan mal las redes. sí, no. Solamente voy a ser súper gráfico, por ejemplo, este juego GTA, este es un podcast que ven adultos, pero en un juego como GTA, perfectamente puede haber una misión donde yo tengo que ir a un prostíbulo y tengo que pasarle plata a un narcotraficante para que me dé algo, y todo eso pasa en un juego. Entonces, no es simplemente el juego, hay que entender qué juego están jugando los niños, porque en esos juegos pasan cosas locas. Y pasan hartas cosas más. Uy, Por ejemplo, cómo el 30% de los niños reconoce que tiene permiso de sus padres para jugar juegos violentos. ¿Ya? ok, Eso es lo que reconocen en el estudio que nosotros hacemos en todos los colegios. Entonces, ¿cómo le digo a un niño, ¿ya?, que juega GTA, donde tú matas carabineros, cruzas el auto vendiendo drogas por Miami, compras prostitutas, ¿ya?, disparas? Juega, te lo regalé para Navidad. Después le digo, ay no, la violencia es tan mala, esto es portonazo, mira la delincuencia, ¿ya? Y mm, después celebro la primera línea cuando tiraba piedras en la Plaza Italia. Entonces, el discurso es errático para un niño, porque le hablo de la violencia en diferentes formas y le valido unas y no le valido otras. mm. Coherencia. Confunde, Por eso la importancia de la coherencia, ¿no? confunde. Entonces, además, cuando hablamos de violencia, mira las variedades que te saqué en un videojuego. Y además, en las redes, mi mamá me dice, no te metas en ciberbullying, porque si no te castigo. Pero ella en el WhatsApp de grupo, de curso, es pero talibana y de Kiko y Caco y critica a mis compañeros y se pelea con los papás. Entonces al final no somos coherentes. Por eso los niños nos dejan de ver como una autoridad, porque la autoridad hoy exige coherencia. No. Que sea gráfico. Oye, pero ¿cómo me decís tú eso si yo te veo todo el rato haciéndolo? Ese es el niño. O sea, el niño, si no te ve haciendo, eh, o no va a cumplir la norma si tú no la cumples a ti mismo. O no te ven la actitud de. Correcto. Exacto. Y son los comentarios de repente que empiezan a hablar de los otros papás, de los amiguitos, y los niños escuchan. Entonces, ¿qué estamos enseñándoles? Exacto.
¿Cómo recuperamos un adolescente que está atrapado en la pantalla? Dale otros placeres. Y los adolescentes encuentran otros placeres en las cosas que a ellos les gustan. Pero aquí, en el adolescente, a diferencia de un niño, Correcto. yo le pediría ayuda psicológica en la medida que fuese posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque si llegamos a la adolescencia con trastornos de pantallas, es porque hubo una infancia o hubo algo que como familia, como adulto, ¿ya? Hice mal, probablemente poner los límites y no tengo esas habilidades parentales para enfrentar esto yo sola. Por lo tanto, suena súper romántico decir, hay que sacarle la pantalla y meterle otras cosas, pero si no lo hiciste antes, probablemente es porque no te diste cuenta o porque no tienes las habilidades parentales necesarias. Pide ayuda profesional o ve cómo vas a desarrollar esas habilidades parentales. Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para vender productos digitales. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades. David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo, mi comunidad y mi academia de marca personal también viven en Flycrew. Porque tu trabajo no es montar tecnología, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad y Flycrew tiene todas las herramientas para lograrlo. Sesiones 1-a-1, cursos online, eventos, membresía, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. ¿Dónde encuentro esa ayuda? ¿En los colegios? ¿En la fundación? Chile no tiene ayuda en salud mental. Algunas personas pueden pagar un psicólogo, pero que nadie te cobra menos de 30.000 pesos por sesión. Sí, claro. ¿Ya? O sea, son 120.000 pesos por hijo mensuales, mucha plata. ¿Ya? Mucho. Y más, bastante más. Entonces, Chile no tiene. Los colegios tienen psicólogos educacionales, no son de terapia, no son clínicos. ¿Ya? Claro. Entonces, por eso yo insisto mucho en la comunidad. De repente sentarte a hablar con las mamás de los compañeros de tus hijos, vas a aprender esas habilidades que tú no tenías o que no veías. ¿Cuántas veces en vez de ir al psicólogo tú te juntas a conversar con un amigo y con tu amigo en el conversar vaya ordenando las ideas? Pero terapia en Chile no hay acceso. ¿Qué puede hacer una mamá o un papá que tiene claro lo que estamos hablando y quiere ayudar? ¿Se pueden convertir en líderes dentro de sus comunidades? ¿Cómo lo hacen? Porque de repente a uno le da lata, uno escucha tonteras en los grupos de WhatsApp de apoderados, ¿cómo meto la cuchara? ¿Cómo trato de compartirle a la gente o cómo se convierten en un líder positivo estos padres? Integrándose a estos grupos desde la opinión positiva y generando espacios de conversación. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos en muchos colegios los monitores, ¿ya? El Centro Padre tiene los delegados de curso. Cada delegado de curso nombra 5 monitores. ¿Ya? Cada monitor tiene 5 más o menos familias a su cargo, hasta que completemos el curso completo. Entonces, ellos se encargan de juntar a esas familias para conversar, para escucharles y de alguna manera formarlos en estos temas de pantallas para llegar a los acuerdos como curso. Correcto. ¿Ya? Y ahí la mentalidad tiene que ser, el monitor está haciendo esto porque entendió que la educación de mi hijo depende también de sus compañeros. Por eso quiero que a todos les vaya bien dentro de mi comunidad, ¿o no? O sea, depende mucho más de los compañeros que de la tuya. O sea, la educación de tus hijos y la salud mental de tus hijos, cuando hay redes y hay tecnología, depende mucho más de la influencia de los pares que de los cuidados tuyos. Porque yo no sabes la cantidad de familias que he visto que son súper antipantalla, súper ordenados, súper pro infancia, hasta los 10 años, todo tranquilo. 11 años, ese hijo dice, mi mamá está loca. Todos mis amigos tienen y empieza a vivir una doble vida. Empieza, por ejemplo, a abrir su cuenta PlayStation en la casa del amigo, empieza a abrir su cuenta de Instagram en el celular de la compañera y tienen una doble vida. En la casa no hacen nada y todo lo hacen afuera. Ahí Entonces, no hay vínculo. muchas veces hay muy buen vínculo, Okay. pero los pares son mucho más influyentes. Sí, no. Y te puedo contar miles de historias en donde realmente la infancia que han tenido es muy buena en base a vínculos, pero los pares son demasiado relevantes. Por eso el que el curso tome decisiones de hasta qué hora van a jugar, qué van a jugar, qué no van a jugar, a qué edad van a tener teléfono y todo eso se converse previo, es súper importante para que realmente cuando lleguen a estas edades complejas
lo tengan preconversado. Entonces esta idea de que no todos los colegios tienen esta idea de delegados, Sí, en general sí. se está O sea, trabajando, ¿no? los centros de padres y los presidentes de cursos, delegados de cursos, existen en todos los colegios, ¿ya? Los monitores Mm. o los líderes de los acuerdos digitales lo trabajamos nosotros en el programa Educando Juntos. Claro. ¿Ya? Pero funciona súper bien porque están mandatados a ser comunidad. Soledad, ¿y cuáles son las diferencias entre los colegios públicos y privados? Alguien nos puede escuchar que está quizá que tiene más privilegio o no y no nos entiende. ¿Cuáles son las principales diferencias? Dale. Los problemas que viven los ricos y los pobres en términos de pantalla son los mismos. Exactamente los mismos. Tu hijo escucha reggaetón y acá se escucha música urbana, ¿ya? Pero tienen problemáticas muy similares en cuanto al uso de pantalla, ¿ya? Y los videojuegos y las redes son muy similares. Correcto. ¿Qué pasa con los padres de colegios más adinerados que tienen un poquito más de cultura y acceso a contenidos de información? Correcto. ¿Ya? Y al venir de colegios pagados, tú ves que hay una comunidad más homogénea. Y hacer acuerdos entre gente que piensa relativamente igual es más fácil, Claro. aunque hoy en día también está bastante diverso. Por supuesto. ¿Ya? ¿Dónde funciona más? En los colegios particulares, subvencionados o pagados, que son de congregación. ¿Ya? Ahí Correcto. funciona más porque los colegios religiosos son muy comunitarios. Correcto. Y todas las familias entraron o aceptan este régimen de educación. Pero ojo, porque solo el 5% de los colegios en Chile es particular. El resto es subvencionado por el Estado, municipal o corporativo, da lo mismo. Hay muchos tipos. Pero en el fondo entran por tómbola. O sea, este sentido de comunidad se está perdiendo por el tema de la tómbola. ¿Ya? En los colegios de población más vulnerable no hay acceso a estos contenidos que son formativos, ¿ya? Porque no hay charlas para padres, no hay programas de formación de padres, y porque esta formación no llega, ¿no? Y tienen otras problemáticas. A mí ayer me preguntaba un director de colegio, ¿por qué esto no se hace a nivel nacional? Yo le digo, porque a nivel nacional la población está viviendo otras problemáticas. Los directores de colegio más humildes, más desposeídos, están con problemas de armas en las salas, maltrato a los profesores, tráfico de droga en niños de primero básico que los usan de burreros los hermanos más grandes o la familia, entonces, que no van a clases. ¿Te fijas? Entonces, las problemáticas son distintas. El director de un colegio muy humilde sabe que tiene el tema de las pantallas, pero tiene 18 prioridades antes. Entonces, eso es lo que hace que el Chile sea tan diverso. Imagino que no te gusta la tómbola. Es complicada la tómbola. Para muchas cosas es muy buena porque es bonita al decir que todos podemos postular y tener el mismo acceso. Pero la realidad hace que la tómbola sea muy compleja en el sentido en que juntar en una sala a 45 niños que vienen de muchos estilos diferentes, con necesidades educativas diferentes, y contienen el mismo profesor haciendo clase, uno para 45, 50 niños, sin ninguna ayuda, sin ninguna capacitación, no va. Entonces no es diverso, no es inclusivo. Entonces la tómbola en el 95% de los colegios intenta ser inclusiva, mete en una sala a todos los que quedaron, pero no tiene el colegio las herramientas para gestionar esa inclusión y esa diversidad. Y ahí quedamos. Entonces es lo menos inclusivo del mundo en la práctica porque no se me está dando lo que yo realmente necesito de acuerdo a mis capacidades. Ok, acepto ese problema, que la diversidad es mayor en estos colegios públicos, ¿no es cierto? Por lo que ya conversamos. ¿Cómo los pongo de acuerdo? ¿Cómo parte la conversa? Porque yo sé que ustedes hacen intervenciones en los colegios donde participan con la fundación y programas, etcétera. ¿Cómo se empieza? Donde es tan diverso, Se empieza hablando de ciencia, Okay. ¿ya? Porque el dato mata relato. Entonces, hacemos un estudio en el colegio y les mostramos los datos de sus alumnos, Me encanta. de sus niños. Cuando tú ves que el 58 o 67% del curso de tu hijo dice en la pregunta 25, jugar videojuegos es un vicio para mí y me cuesta dejar de jugar, tú entiendes que esto es un problema real, que no es de Harvard y no es de Pensilvania, sino que es de tu hijo. Claro. Entonces les mostramos algunos datos de su colegio, nacionales y mundiales. Vamos en ese orden. ¿Ya? Y cuando ya vemos
que lo entienden porque les mostramos gráficas muy simples, cosas muy básicas, ¿ya? Recién ahí bajan la guardia y dicen, parece que este problema es real. Y ahí el pic de adrenalina en la sala tú lo sientes, porque se les empieza a llenar la cara de angustia y se empiezan así como a agachar. Y es impresionante. Parten súper parados, así incluso sacan el celular, así como no te estoy pescando, y después bajan la guardia. Y ahí yo les doy problemas concretos y les representamos el problema. ¿No te pasa que tu hijo cuando hace esto, dice esto? Y ahí como que empiezan a decir, sí, mi hijo siempre cuando juega Fortnite y yo le digo, dice eso. Esto se debe a esto. Y se le empieza a explicar desde la neurociencia, desde la conducta, el por qué ellos ven eso. Claro. Ya tenemos como súper elegido y funciona. Tú decías, estoy en la mejor parte. Exacto. Y después le digo, ok, estas problemáticas requieren estas habilidades parentales y requieren estos tips. Ve tú, lo mismo que le enseñé a tu hija, el pijama rojo o el pijama azul, ve tú, esto o esta. ¿Ya? Si tú quieres que tu hijo siga usando pantalla, ponle estos límites. Si tú quieres que tu hijo no ocupe pantalla, este es el discurso. Y le vamos dando ideas, para que ellos puedan elegir. ¿Ya? Y en la segunda actividad, trabajamos más habilidades parentales para que este discurso realmente se vuelva real. Habilidades parentales tiene que ver con esto que a nadie nos enseñaron a ser papás, entonces poner límites, dame herramientas para saber. Lograr acuerdos, cambiar los castigos por consecuencias, pero bien aplicadas, ¿ya? Identificar, en el fondo, las conductas de riesgo, cómo hablarlas, ¿ya? Ahí les enseñamos un montón de estrategias bien concretas. Y después, los acuerdos de curso. Que sean capaces de hacer comunidad. Ahí llegan poco, es complejo y es bien sufrido, pero resultan. Si ya que el acuerdo lo firme el 50% de un curso es mucho. Sí, claro. Y ahí empieza a cambiar las influencias, pues los niños, papás, niños, los niños, tienen que ponerse de acuerdo todos. En general, en los chicos se cumple súper alto. Llegamos al 90, al 80% tranquilamente. En los más grandes ya es más difícil. No se la pueden. Los papás no se la pueden con los hijos. ¿Qué hacemos con esos papás que se niegan? Que tú decías que no se la pueden, que dicen no, y se niegan. No van, no participan, el niño está con problemas con sus compañeros. ¿Qué se hace con esos papás? O cómo ayudamos al niño, que al final es lo más importante. Bueno, yo siempre les digo, foco en los hijos, foco en los estudiantes. ¿Ya? Hay varios tipos de papás, y este te va a encantar a ti. Están los nonos, que les llamamos nosotros. ¿Ya? Esto es una Por favor. Interna, nuestra. Los nonos, identificamos a ese papá que es nono. Es que no te metas en mi casa, no se metan en el colegio, esto a mí no me interesa. Los nonos, puros no. ¿Ya? Y ese papá no pesca y no hay que urgirlo. Porque ese papá, cuando ve que su hijo queda fuera, igual cede. Sí. ¿Ya? Porque todos quieren que los niños estén felices. Claro. Cuando ve que los niños están mucho más tranquilos, más contentos, sin pantalla, igual él se cuadra, pero es ruidoso. ¿Ya? Están los progres, que no es un progre político, sino que es un progre que dice, en la sociedad hay tecnología, llegó para quedarse, hay que educarlos desde chicos, y ahí está el papá que es ingeniero en inteligencia artificial y le enseña a hacer prompt a su hija de 4 años, lo hay, porque hace poco me encontré con uno y yo le decía, pero ¿qué locura estás haciendo? Y conversamos una hora y me decía, yo no lo había visto desde ese punto de vista, y ahí conversamos mucho, pero creen que la tecnología llegó y tiene demasiadas cosas buenas y que los niños se tienen que autorregular. ¿Ya? Y ese progre tiene una ideología detrás, digamos, una mentalidad que no la vas a cambiar. Correcto. Pero es ruidoso y quiere que tú lo sigas. ¿Ya? Y cree que ellos son los que van a salvar el mundo. Entonces, a ese no hay que darle micrófono. A veces hay que identificarlo y ni siquiera invitarlo. Porque el no lo voy a cambiar. Con paciencia, ya tenemos como su estrategia. Y el resto es el grupo del rebaño, que le llamo yo, que funciona como equipo y de verdad sigue lo que tú le digas. Unos más, unos menos, pero son obedientes y son buena onda. Y esa es la gran mayoría. Correcto. ¿Ya? Imagino que hay líderes también. Líderes. ¿Aparecen? Aparecen, que quieren participar más, y esos son los delegados, claro. los que uno pone a la cabeza de los grupos. Sí, pero hay líderes muy negativos. De repente tenemos papás que son nonos o que son progres, como les llamamos nosotros, que quieren ser líderes. Claro. Entonces ahí tenéis que elegirlo súper bien. O sea, tú convocas a ser monitores de los acuerdos digitales, pero en el fondo tienes que elegirlos. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, porque si no tenemos un problema. Dentro de la comunidad, dentro del colegio,
en las reuniones de apoderados, ¿no es cierto?, que están los profes o los equipos que pueden imponer un poco de seleccionar, elegir, filtrar, pero cuando los papás están solos, en estos grupos de WhatsApp, papás solos, que se juntan ellos solos, porque, ¿cómo aislamos a estos líderes? ¿Qué hacemos como líderes negativos? ¿Alguna Los herramienta? colegios en general tienen capacidad de ver cuáles son los padres más comprometidos, más sanos, con mejores herramientas de crianza, pero no siempre tienen las capacidades que tú creerías para ponerlos como líderes. Ok. ¿Ya? Entonces, ahí hay un problema. Los grupos de WhatsApp son una bolsa de gatos o llena de dinamita, complejísima hoy en día. 40% de los problemas de convivencia en un colegio tranquilamente derivan de esos grupos y de la mala relación con los apoderados. O sea, es complejo, hasta 70%. Claro, porque en el grupo de WhatsApp de repente alguien dice algo, alguien como que no está cachando que hay 40 personas mirando y da un comentario y se arma una discusión y bomba. Y yo un día voy a hacer un podcast solo con cuentos del WhatsApp de curso, porque te juro que da para mucho. Pero sí, ahí no hay cómo filtrarlo. Entonces al final los negativos se lucen mucho y contaminan todo. Pero en un colegio de 1000 alumnos no hay más de 15 familias o padres ruidosos o madres ruidosas, que les llamamos nosotros, que son estos grupos más de choque. Sí, claro. No son. Estoy Lo hablando que de pasa es que 2%, 3%. 4 de repente, Wow. sí. Pero no es tanto, es muy poco. La mayoría son muy buena onda, pero generan mucho ruido y agotan a los colegios y son los que judicializan todo y cansan mucho. Pero no hay cómo sacarlo de este pantano que es el WhatsApp de curso. Toca hacer los subgrupos nomás entonces. Sí, pero divides la comunidad de curso. Entonces al final todo eso lo reciben los niños porque la mamá va y le dice, no te juntes con él porque es hijo de él. No, ¿Ya? Entonces estamos permeando hacia abajo una muy mala relación de sí. curso. ¿Ya? Y eso se ve en todos los colegios. Ok. Yo los cerraría los WhatsApp de curso Uf, ¿y por qué lo reemplazaríais? por comunidades reales. Hay muchos colegios que hoy en día tienen WhatsApp, pero en el fondo se juntan una vez al mes a conversar. Se juntan en comunidades religiosas o en comunidades de padres. Claro. Ponen un tema y tienen pauteado y se juntan y lo lideran el centro padre o el colegio, pero es muy sano juntarse a conversar. Todos los seres humanos somos seres sociales y necesitamos escucharnos. Entonces, los grupos de WhatsApp nos están echando a perder la relación. Bueno, hagámoslo real. Hay muchos colegios en este momento haciendo comunidades y están funcionando bien. Se puede. Sí, se puede. No van todos, no importa, pero van. Solo si alguien llegó hasta acá, hay dos opciones. O voy bien, o alguien podría decir, estoy pésimo, y se sienten derrotados, culpables. ¿Qué le diría ya a una persona que se siente culpable porque la embarró? Que la culpa nos paraliza. ¿Ya? Así que para movilizarte hay que darnos cuenta de por qué nos sentimos culpables y trabajar esos puntos. ¿Ya? Y si nadie te dio las herramientas de crianza, no es tu culpa. Pero si ahora te diste cuenta, fórmate, cámbiate. Cambia de postura, edúcate, pide perdón. No pasa nada. Los niños agradecen cuando tú les pides perdón. Y los niños te van a admirar igual. Tú eres una autoridad igual para tus hijos. Ellos te van a querer igual, aunque seas el peor papá del mundo. Te van a querer igual. Es así nomás. Entonces, aprovecha que tienes una oportunidad para ser un mejor papá, una mejor mamá. Y parte ahora. Parte ahora. ¿Y cómo cambió la narrativa? Lo hemos conversado, pero ya la que está derrotado, el derrotado, y va a volver a la casa y ¿sabes qué va a decir? ¿Sabes qué más? Esto se terminó. ¿Cómo cambia la Cámbiala en narrativa? positivo. Yo tengo 4 hijos y aprendí de estos temas en la mitad, cuando yo ya tenía... Sí, claro. Entonces, tengo 2 hijos que fueron criados con castigos de chicos y los 2 más chicos, no. Sí. Y en un minuto, los grandes me decían, pero a los chicos nunca los hay castigado. ¡Qué rabia! Y yo me tuve que sentar con ellos y explicarles que yo aprendí, que me di cuenta que lo estaba haciendo mal, que cambié, y ahora en mi casa se ríen de mí, me dicen, yo siempre les digo, dilo en positivo, dilo de nuevo, dilo en positivo, ¿ya? Y se ríen y me dicen, ya, yo con la positiva, y qué sé yo, pero ¿sabes qué? Se arma un ambiente alegre, positivo, que al final les gusta.
les gusta. Jugar más. Jugar más, y si no te gusta jugar con tu hijo, está ahí todo tu derecho. No juegues, acompáñalos, conversa. Ejemplo, yo voy a dejar a mi hija todos los días al colegio, pero mi señora la levanta. Ella la ayuda a vestirse y todo el cuento. Y, y siempre me baja súper, o sea, la Simona como que al comienzo como que tenía quizás problemas y de repente como que empezó a bajar feliz. Y le pregunté a mi señora, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué estás haciendo? No, es que le empiezo a cantar, le empiezo a contar cuentos, le hago reír. Entonces, jugar, da lo mismo la edad, positivo, funciona. ¿Te funcionaría a ti? Yo lo estoy viendo. ¿Tú estarías contento? Mira, imagínate, cuando cometemos estos errores a diario, cuando a ti se te queda el teléfono y tu señora te llama y te dice, oye, se te quedó el teléfono, te lo llevo a tu oficina, tú decís, qué buena onda ella, la amo, qué tierna. Sí. ¿Ya? Pero cuando a tu hija se le queda la mochila, ¿qué hace un papá? Irresponsable. ¿Sabes qué? Si se la llevo, nunca va a aprender. No es que se la lleves todos los martes, pero ¿qué importa que si una vez necesita tu ayuda, hazla? Sí, claro. Esa hija se va a acordar de ese vínculo que tú sintonizaste con ella, le llevaste su trabajo al colegio. Y eso es, háblalo en positivo, buena onda. Y cuando haya que educar, educa, pero dale la oportunidad. Solo para terminar, si a alguien no le quedó claro por qué es urgente que arreglemos la convivencia en los colegios, en la familia, para que nuestros niños crezcan firmes. Porque si no, primero nosotros no vamos a ser felices y la experiencia de ser papá está siendo horrible. Nos vamos a acabar como especie, digamos, porque está siendo muy complejo. Y tercero, porque nuestros niños se merecen una infancia libre de riesgos y feliz como la tuviste tú. Y quizás en puntual puede que la tuya no haya sido tan genial, pero la mayoría de los niños tiene derecho a ser felices, ¿cierto? Y, o sea, derecho tienen todos, pero trabajemos para eso. Eso es. Totalmente. Solo ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos trabajar contigo? ¿Dónde sabemos más de todo lo que hemos conversado? Convivenciadigital.cl. En las redes está convivencia-digital, y para cosas como más de papá, de mamá, sí, están las redes mías que son Sole Garcés O. Perfecto. La fundación trabaja con colegios y de alguna manera yo ayudo a padres. Okay. Pero siempre nuestro trabajo es a nivel de colegio para llegar a la comunidad. O sea, si nos está escuchando un profe, una comunidad, alguien parte de una comunidad educativa y no tiene esta ayuda, que te contacten porque ustedes tienen herramientas. Y tenemos muchísimo material gratuito, así que pueden sacar más de 80.000 visitas tenemos al mes en la página web y está lleno de material gratuito. Tienen muchos videos, muchos talleres, hacen también talleres en vivo por Zoom. Tenemos muchísimos cursos en línea para profesores, para directivos, o sea, tenemos un montón de material. Ahora tenemos uno para padres. Soledad, muchas gracias por venir a verme. Gracias a ti por la invitación. Dejémoslo hasta acá. Adiós. Si te gustó el episodio, te quiero pedir un favor. Dale me gusta, suscríbete al canal y compárteselo a un amigo. Es la mejor forma de seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.